carne uruguaya al exterior, fundamentalmente a China. Pero ¿qué pasa con China? Hay un rebrote de coronavirus en este país, fundamentalmente en Pekín, y ahora comienza a enlentecerse de alguna forma el ingreso de la mercadería, de los productos, por temer que contengan coronavirus. Uruguay, vean ustedes, tiene en viaje a China unos 2.000 contenedores de carne en este momento. Está con nosotros Martín Olaverri para analizar esta situación. Martín, te saludo, buen mediodía y te pregunto, ¿qué pasa con esa mercadería que está en viaje a China? ¿Cómo estás? Bueno, ¿qué tal, Nicolás? Buenos días y buenos días a toda la audiencia de BTV. Hay mucha preocupación en el sector exportador de Uruguay, particularmente en la industria frigorífica. Estos 2.000 contenedores equivalen aproximadamente a unos 200 millones de dólares. Uruguay exporta en todo el año aproximadamente el año pasado fueron 1.500 millones de dólares en total a todos los mercados. Pero China es nuestro principal comprador de carne, aproximadamente un 60% de lo que vendemos termina en el mercado chino. Y esto se originó en China durante este fin de semana con un salmón, como tú decías, que su origen es de Noruega, que se detectó allí en China, en un mercado de alimentos, que tenía presente el virus de coronavirus y que podría llegar a ser un factor o un vector de contagio. ¿Qué ocurrió? Bueno, las autoridades chinas a partir de esto comenzaron a realizar un estricto control en los puertos chinos de todos los productos importados, particularmente de alimentos y de carne. Y en esta situación hoy está Uruguay. Se enlenteció todo el proceso de ingreso del producto al mercado chino. Hay algunos importadores chinos que a raíz de esta situación están planteando renegociar contratos que ya están cancelados, bajar contratos que ya están cerrados, o en algunos casos se habla también hasta de alguna posible cancelación, que son las menos. Pero si te parece, vamos a escuchar en primer lugar al ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, Carlos María Uriarte, que nos hace una puesta a punto a propósito de cómo se ve esto hoy desde el gobierno uruguayo, teniendo en cuenta que en nuestro país solamente tenemos 15 casos activos hoy de coronavirus. Hay unos casi 2.000 contenedores de Uruguay con carne bovina y de otros, o en camino o en trámite en China, 32.000 toneladas de carne bovina, que son como casi 200 millones de dólares, los que están hoy de Uruguay enmarcados dentro de este problema. Nosotros estamos en plenas conversaciones, comunicaciones con nuestro embajador para poder ofrecer las mayores garantías posibles de que los alimentos que están llegando de Uruguay tienen todas las garantías de inocuidad, y vamos a trabajar todavía más fuerte en eso, que muy pocos de los que suministran alimentos a China pueden hoy ofrecer, debido a cómo se ha podido manejar la enfermedad, el virus acá en Uruguay. Bueno, Nicolás, ahí teníamos al ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca. Decíamos recién, esto se originó con un salmón importado por China de Noruega. Las autoridades de Noruega ya lograron aclarar la situación con China y llegaron a un acuerdo y aseguran que el salmón nada tiene que ver en este tema, en este problema. Pero hoy, de hecho, la realidad que tenemos es estos controles que está implementando China, y también aquí en Uruguay ha estado realizando algunas auditorías, lo hace también en Argentina y en Brasil, en las industrias frigoríficas. Una de las fortalezas que tiene Uruguay es que hasta ahora nosotros en nuestro país no hemos tenido ningún caso positivo de coronavirus en ningún trabajador de la industria frigorífica. Como recién decía Uriarte, esto puede ser una oportunidad para Uruguay, pero ya hay países que se están moviendo, y uno de ellos fue Noruega, que ya tiene aclarada su situación hoy con China. También por este tema estuvimos consultando a un industrial, el ingeniero agrónomo Daniel de Matos, que es integrante de la Asociación de la Industria Frigorífica del Uruguay y además integrante del frigorífico BPU Meat, del grupo japonés NH Food. Vamos a compartir la visión del industrial a propósito de este tema que hoy tenemos con China. Ayer recibimos la auditoría de China, bastante atípica por las formas, y bastante atípica porque nos avisaron con menos de 24 horas que se iba a auditar la planta. Creo que en términos generales fue satisfactoria. No hubo observaciones o grandes temas a discutir. Creo que está muy relacionado a la situación que está viviendo China en este momento, y a lo que ellos están viendo como un eventual contagio a través de alimentos que realmente no tienen ningún estudio científico, ¿no? Martín, vos decías recién que pueden pasar varias cosas.
¿Hay alguna consecuencia inmediata para el sector por lo que está pasando en este momento? Sin dudas. Bueno, el sector ya viene, recién el que veíamos era a Daniel de Matos, de Frigorífico BPU, que es representante sí en la Junta de INAC. También el presidente de INAC, Fernando Matos, ha estado hablando de este tema porque naturalmente genera mucha preocupación. El complejo cárnico uruguayo viene muy golpeado, Nicolás, por lo que fue en el cierre del año pasado por una renegociación que llevaron adelante también importadores chinos por un tema financiero, porque el gobierno chino estaba preocupado por la inflación, cortó financiamiento para los importadores y esto generó una renegociación. En enero se sumó el tema del coronavirus y allí las pérdidas se midieron en aproximadamente 60 millones de dólares. Hay que ver de qué magnitud es esta renegociación que plantean los importadores chinos y allí vamos a tener claro el impacto que puede llegar a tener esto y qué dimensión puede llegar a tener esto, que todo es muy reciente ahora y en un momento donde el mercado internacional está en un proceso de recuperación. Europa no termina todavía de reacomodar la nueva normalidad y es un mercado tradicional para Uruguay. O sea, este es un golpe importante o podría llegar a ser un golpe importante para un sector trascendente para Uruguay en lo que es el ingreso de divisas. Recién decíamos, la carne genera más de 1.000 millones de dólares. Ya llevamos un 25-30% de faena menos 2020 con respecto a 2019. O sea, es un panorama que hay que seguir con mucha atención y preocupación. Hoy no podemos hablar con claridad del impacto económico de esta medida porque es muy reciente. Gracias, Martín. Un abrazo, te mandamos. Un abrazo, gracias. Muy bien, vamos a hacer una primera tanda en esta edición mediodía. Al regreso, entre otros asuntos, vamos a estar hablando de la decisión que anunció ayer